Eres ilustrador, concept artist, artista en general y te gustaría vivir de tu arte siendo tu propio jefe. Pues bien, en este vídeo os quiero contar todo lo que deberíais tener en cuenta para tomar la decisión de ser artista freelance. Ser artista y ser tu propio jefe creo que es lo mejor que puede existir. Pero debes tener en cuenta una serie de cosas antes de tomar la decisión. Para ser artista freelance debes de aprender a ser multifuncional. No tienes a nadie en quien delegar las tareas. Debes de aprender a organizar tu día a día eficazmente. Es decir, entre otras cosas, buscar clientes, hacer facturas, llevar al día las redes sociales, incluso renovarse constantemente. Bien, en este vídeo quiero daros una serie de información y consejos que a mí me han servido a lo largo de estos años que estoy trabajando como artista freelance. Y ojo, no quiero decir que estos consejos puedan servir a todo el mundo, pero lo que sé es que de manera general puede venir muy bien como punto de partida. Me da igual el tipo de arte que hagáis, si es cartoon, si es realista, si estáis pintando cuadros, lo que estáis haciendo a nivel profesional, me da igual. Lo que quiero ver aquí es cómo empezar a ser freelance. Y para empezar, una de las cosas más básicas es que tengáis un portfolio sólido y profesional. Aquí en el canal hay un vídeo, que os lo dejo por aquí, en el cual hablo de cómo crearte un portfolio sólido para llamar la atención de las empresas. Pero en este vídeo no me voy a centrar en eso. Los estilos artísticos y portfolios los doy como listos para poder empezar a funcionar como artista freelance. Eso ya lo tenéis hecho de antemano. Voy a tratar de toda esa parte del iceberg que no se ve, pero que el artista que trabaja por cuenta propia tiene que tener en cuenta a diario. Vamos, del trabajo sucio y que no nos suele gustar a los artistas. Todo artista tiene que comer, y si no entran proyectos, pues no comes. Y aquí eso de soy Picasso, que vengan a mi puerta y me llamen, no funciona. Bueno, o por lo menos de inicio no funciona. Una vez sea reconocido, posiblemente te llamen a la puerta, pero de entrada aquí no te conoce nadie. Tú debes de salir fuera a buscarte la oportunidad y tocar a la puerta de los clientes. No tengas vergüenza en hacerlo. Como ya sabemos, debemos tener las redes sociales al día. Créate tu perfil en Instagram, LinkedIn, Twitter de manera profesional. Si vas a poner fotografías de la familia comiendo en la playa o cosas así, mejor que tengas dos. Uno del artista y otro de la persona. Hay plataformas que te permiten ofrecer tus servicios como artista y hay gente que está buscando pues, creadores de logos, creadores de portadas, etcétera, etcétera, y se meten en estas plataformas. Por decir algunas, Fiverr o Upwork son bastante conocidas. En estas plataformas se buscan servicios como creación de logos, ilustración, pintar un cuadro, vete tú a saber, hay millones de demandas. Con lo cual, tú puedes ofrecer tus servicios y no te pongas unos precios por proyecto, por hora, muy elevados, porque en un principio a ti no te conoce nadie, luego serás un pro seguramente, pero en un principio no te conoce nadie. Y esta plataforma viene muy bien para ganar un dinerillo y para empezar a darte a conocer. Bien, siguiendo con la organización como freelance, una de las cosas que yo haría es redactarme un email para enviar a las empresas, yo qué sé, compañías de videojuegos, editoriales, etcétera, etcétera, que te llamen la atención o que creas que tu arte casa con su estilo gráfico. Entonces yo me prepararía una redacción de un email muy interesante para que llame la atención de estas empresas. Vamos, o sea, que le mandes directamente el email diciendo que te gustaría trabajar con ellos. Y claro, en ese email tienes que poner, obviamente, todas tus virtudes, enlazar las redes sociales, incluso les metes un PDF y les dices, pues, lo bien que podéis encajar en sus proyectos y lo rápido que podías resolver sus problemas. Y eso llamaría mucho la atención. Y ojo, que de primera seguramente te digan, sí, muy chulo, muy bien todo lo que hagas, pero en este momento no estamos buscando a nadie. Así que insiste, o sea, no tengas vergüenza. En un tiempo vuelves a enviarles a gente un email para decirles que has renovado tu portfolio y que le echen un vistazo. Y vuelves a buscar a nivel global, en todo el mundo, todas las empresas que puedan ajustarse a tu arte. Bien, ya vamos con uno de los apartados que a mí más me cuestan como artista, la organización diaria. Bueno, yo soy un poco anárquico, no sé si a vosotros os pasa, pero como me centro muchísimo en estar creando, me olvido de todo lo demás. Y igual toda mi zona y todo mi día a día es, o por lo menos era un gran caos. Y no he tenido más remedio que ponerme las pilas para poder vivir de esto. Vamos a ver. Una vez dentro del proyecto, tú lo que no puedes hacer es tener un caso absoluto y un descontrol y dejarlo todo para el último día, porque se te va a poner el agua al cuello y no vas a parecer nada profesional. Existen aplicaciones con opciones gratuitas que nos van a ayudar a organizarnos diariamente. Por citar algunas, Project.co o Trello. Pero vamos, si eres una persona ordenada y te gusta lo vintage, como toda la vida, se coge una agenda y un boli y se tiene todo perfectamente apuntado. Lo que tienes que tener claro son las fechas y plazos de entrega y, por supuesto, una constante comunicación con el cliente. Y, por supuesto, todo por escrito, porque luego vienen los malentendidos y los enfados
que no nos hacen ningún bien. Y te digo una cosa, tú eres el de relaciones públicas de tu trabajo y hay que ser profesional, por supuesto. Pero una persona que sea cercana y dicharachera siempre va a llevar muchísimo más la atención. Y en el arte como en la vida, ser simpático es mucho mejor que ser un vinagre y te va a abrir muchísimas más puertas. Ah, y por último, que se me había pasado, no es obligatorio aceptar todos los proyectos que te vayan a entrar. Porque eso al final, en algunas ocasiones, puede ser piedras contra tu tejado. Si tú coges muchos trabajos, como todo, si abarcas mucho, apretas poco. ¿Qué pasa? Pues que tu calidad como artista se va a disminuir. Incluso vas a correr el riesgo de no entregar las cosas a tiempo. Y eso es lo peor que te puede ocurrir. Bueno, vamos al siguiente apartado. Para poder facturar como freelance y tener todo legal, hay que darse de alta como autónomo. Obviamente cada país tiene sus propias leyes y su propia fiscalidad. Yo, por ejemplo, vivo en España y aquí en España, para ser autónomo, te tienes que dar de alta en Hacienda y en la Seguridad Social. En Hacienda te das de alta para pagar el IRPF y el IVA, así como que te abres tu epígrafe laboral. En este caso no tienes límite, puedes abrirte tantos como quieras. Yo tengo el de artista plástico y el de docente. Y en la Seguridad Social, entre otras cosas, estás pagando tu contribución con los seguros médicos. Aquí, por ejemplo, en España tenemos una bonificación que durante los 12 primeros meses pagas una cantidad de 80 euros fijos mensuales. Luego ya, una vez terminada la bonificación, tú pagas en función de la base de cotización y de los ingresos que tengas. Y cada 3 meses se hace la fiscalidad, que tiene que presentar todas tus facturas, todos tus ingresos y tus gastos, etcétera, etcétera, así como el IVA. Si eres una persona medianamente ordenada, con una hoja de cálculo tipo Excel, lo puedes llevar todo el día. Pero yo, por ejemplo, soy un auténtico caos y os recomiendo encarecidamente que si os lo podéis permitir, contratéis a un gestor. Bien, más o menos tenemos todo controlado. Tenemos una organización eficiente, están llegando los clientes y, por supuesto, está entrando dinero. Pues mucha gente diría, vale, ya lo he logrado. Pues nada más lejos. Lo que tienes que hacer es renovar tus actitudes como artista. Es decir, tú imagínate que eres un ilustrador freelance o estás trabajando de concept artist y eres un pro del Photoshop. Y dices, vale, ya no me hace falta saber nada. Aparte que el Photoshop se va renovando cada 2x3, vienen nuevos programas por detrás y si no estás al día, la gente que empieza nueva te va a comer la oreja. Bueno, y dentro de este apartado mucha gente me dice, bien, ¿y cuánto cobro por hora siendo autónomo? ¿O cuánto cobro por proyecto? Bien, pues esto sería un universo independiente. Si os interesa, en otro vídeo podría hablar más profundamente sobre este tema. Pero bien, haciendo spoiler y así por encima, cosas que debes tener en cuenta. ¿Cuántos gastos tienes mensualmente? ¿Qué nivel de experiencia tienes? ¿Qué tipo de cliente es? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que te pida un colega la ilustración de su portada que te la pida Disney. O también si ceden los derechos de autor, que si aquí, por ejemplo, en España los cedes, está exento de IVA. Todas estas cosas las tienes que tener en cuenta, pero como ya he dicho, si os interesa, en otro vídeo lo hablamos más a fondo. Muy bien, hasta aquí lo que para mí deberíais tener en cuenta de manera general antes de decidiros a ser artistas por vuestra cuenta propia. Ser artista freelance seguramente sea lo mejor que te pueda ocurrir, pero también te digo una cosa, no es para todo el mundo. Debes de llevar, como bien hemos hablado, muchas cosas diariamente que no tienen que ver con pintar o crear. Y hay mucha gente que dice, a mí me encanta ser artista, pero todas esas cosas no van conmigo. Prefiero que una empresa se dedique a gestionarme todo lo que son ingresos y buscarme clientes. Pues claro que sí, es lo más normal del mundo y muy lícito. No vas a tener la libertad de ser tu propio jefe, pero no vas a tener tantas obligaciones como serlo. Piénsatelo bien y si te ves preparado, adelante, porque es una de las cosas más maravillosas que existen. Si queréis ampliar la información de este vídeo o dejar algún tipo de comentarios, os lo agradecería encarecidamente. Y una vez más me despido, no sin antes deciros, sed siempre creativos.